adelante estaremos platicando de eso entonces. Gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. Son las 7 de la mañana, arrancamos Despierta. Muy buenos días. Muy buenos días. Esta mañana en Despierta sigue la polémica sobre la responsabilidad de la explosión en un hospital de Gaza y aún no está confirmado el número de víctimas. En medio del conflicto, Israel autorizó la entrega de ayuda humanitaria en esta zona. Hoy en Despierta le tendremos una mesa de análisis. El Senado turnó a comisiones la minuta que propone eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. En tanto, se agudizan las protestas de los trabajadores que estarán en paro hasta el 24 de octubre. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de ingresos para el próximo año. Esta mañana seguirá la discusión en lo particular. Asesinaron a 2 hombres afuera del estacionamiento de un centro comercial en Interlomas, Estado de México. Al parecer se trató de un robo. En Pachuca detuvieron a un presunto violador serial. Contactaba a sus víctimas por redes sociales. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad donde la detección temprana es clave para salvar la vida. Con esto y más, iniciamos. En el día 13 de la nueva crisis en el Medio Oriente, las dimensiones y sobre todo las potenciales repercusiones en la geopolítica mundial hacen que valga la pena detenerse y analizarlo con mucho mayor profundidad. Con la explosión del hospital en la Franja de Gaza y las reacciones alrededor de este hecho en todo el mundo, los focos rojos se encendieron no solo en la zona, sino en varias partes del mundo. Este es un recuento de las alertas, las amenazas, las protestas y las manifestaciones alrededor de un mundo que se ha dividido en estos últimos 10 días alrededor de este conflicto. Un trabajo en conjunto con nuestros compañeros de N+ Media. La explosión mortal en un hospital de Gaza en medio del conflicto entre Israel y Hamás ha provocado fuertes reacciones en todo el mundo, como amenazas de bomba, protestas y condenas. Ocurrió este 17 de octubre alrededor de las 7 de la tarde hora local en el hospital Al-Ahli en la ciudad de Gaza, y las imágenes hablan por sí mismas. Autoridades de la franja han dicho que al menos 500 personas murieron y culparon directamente a Israel. Por su parte, Israel asegura que la explosión fue causada por un misil que fue lanzado de manera fallida por la Yihad Islámica Palestina, que es otra organización considerada terrorista que también está basada en la Franja de Gaza y que tiene vínculos con Hamás. Entre el contraste de narrativas, Medio Oriente arde. En Cisjordania, que es el segundo de los territorios palestinos, cientos de manifestantes se enfrentaron contra las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina, a las que acusan de ser demasiado débiles ante los ataques de Israel en Gaza. En ciudades de Egipto como El Cairo y Alejandría se mostraron consignas de muerte a Israel. Eso en medio de un creciente temor de que la guerra provoque un desplazamiento masivo de palestinos hacia Egipto. En Líbano, país que es base de la poderosa organización islamista Hezbollah, manifestantes condenaron la postura de Estados Unidos en el conflicto y trataron de irrumpir en su embajada. En Jordania, donde hay más de 2 millones de refugiados palestinos, miles de personas protestaron enfrente de la embajada de Israel. En Bagdad también se corearon consignas en contra de Israel y al menos 12 ciudades en Turquía registraron protestas. En 12 de estos hubo detenidos. La política internacional también se ha cimbrado. Líderes de Palestina, Egipto y Jordania cancelaron un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el cual era crucial para discutir una posible solución regional a la crisis en Gaza. Pese a esto, Biden respaldó la versión israelí desde Tel Aviv. Based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Durante la visita de Biden, manifestantes en Tel Aviv exigieron la liberación de rehenes de Hamás, pero también la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Desde China, en un encuentro con el presidente Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien por cierto encabeza la ofensiva de Rusia en Ucrania, también condenó los hechos. Что касается удара по, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Pero la onda expansiva de lo que ocurrió en Gaza ha sacudido
sacudido más partes del mundo. En Francia cerraron aeropuertos y el Palacio de Versalles por amenazas de bomba. En Alemania se reportaron agresiones contra una sinagoga y en Países Bajos manifestantes a favor de la causa palestina exigieron justicia. Hubo protestas pro-palestinas en Toronto, Canadá. Mientras que en la Universidad de Columbia, en Nueva York, algunos estudiantes mostraron su apoyo a Israel y otros a los palestinos. Además, frente al Capitolio en Washington, D.C., el grupo Jewish Voice for Peace pidió facilitar el cese al fuego entre Israel y Hamás. En Argentina, personal de las embajadas de Estados Unidos y de Israel fue evacuado por amenazas de bomba. Y en Cuba, cientos de personas mostraron su solidaridad con Palestina. Palestina libre. Estas reacciones son la muestra de que el conflicto entre Israel y Hamás ya se expandió por el mundo. Esto ya se lo decíamos un día después de la explosión en el hospital Al-Ali. Continúa la polémica sobre la responsabilidad del presunto ataque. Israel sostiene que se trató de un cohete fallido lanzado por la Yihad Islámica, el otro grupo terrorista en Gaza. Estas son las imágenes del lugar y como se ve no hubo daños extraordinarios en la infraestructura, tampoco hay un cráter en el estacionamiento, lo que indicaría que no se trató de un misil israelí. Sin embargo, la diócesis episcopal de Jerusalén, que gestiona este hospital, aseguró que recibieron al menos 3 advertencias del ejército de Israel para evacuarlo. El número exacto de víctimas todavía no está claro. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, declaró que por lo menos 471 personas habrían muerto, pero las fuerzas de defensa israelíes señalan que esta cifra está inflada. Bueno, en medio de toda esta confusión alrededor de ese acontecimiento en particular, se reunió Joe Biden, ayer lo alcanzamos a platicar con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Biden aseguró y confirmó que las versiones estadounidenses pues eran las mismas que las israelíes en medio de toda esta polarización que ha ocasionado esto. Israel autorizó la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de Egipto, donde la ONU ya dispone de 3,000 toneladas listas para ser entregadas. Además, anunciaron que darán $100 millones al pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania, los Estados Unidos, al asegurar que los civiles no deben sufrir por las atrocidades cometidas por Hamás. The people of Gaza need food, water, medicine, shelter. Israel agreed the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. Mientras tanto, siguieron los bombardeos en contra de Gaza antes de la incursión terrestre que cada vez está más cerca, de acuerdo con diferentes analistas. La agencia de AFP señala que fueron destruidos cientos de instalaciones del grupo islamista durante las últimas horas. Varios de sus integrantes murieron. En Rafah abatieron al jefe de la rama militar de la organización Comités de Resistencia Popular, el tercer grupo islamista en esa franja. En tanto, la crisis humanitaria se agrava día con día. Los 2.2 millones de habitantes que luchan por sobrevivir hacen largas filas para conseguir alimentos, para conseguir agua y combustible. Los hospitales siguen desbordados. Y la tensión sigue de tal forma que vea lo que le acaba de ocurrir a nuestro compañero Horacio Rocha, que está listo para participar en una mesa con nosotros, en una discusión y en una plática y charla con periodistas. Estaba ya listo, se tuvo que mover al escuchar esto. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Como les decíamos, Enrique, después de la pausa platicaremos con periodistas, con colegas en diferentes partes del mundo que han estado y que han formado parte de una u otra forma del conflicto en el Medio Oriente, platicando de la complejidad de este. Están listos nuestros compañeros en la mesa. También estaremos hablando de esto. Volvemos. Las crisis, las escaladas de violencia en el Medio Oriente, particularmente en la zona de Israel y los territorios palestinos, han sido una constante en el último siglo. Esta, la que llevamos viviendo y reportando y viendo desde hace 13 días, ha
ha tenido otra dimensión por lo que ha sucedido alrededor de esta, no solo en el territorio, sino en el mundo. Por eso le decíamos, nos parece muy relevante platicar y analizar a fondo lo que está sucediendo. Y uno de los temas fundamentales, Enrique, en este conflicto ha sido la cobertura periodística, porque por medio de la cobertura periodística y las redes sociales es que la mayor parte del mundo se está enterando de lo que ocurre y entonces toma postura en un mundo que se ha dividido también ideológicamente alrededor de esta. Así es, son jugadores en el momento de informar, pero también son jugadores en el momento que son usados por las partes para crear, parte de la propaganda que usan para sus propias causas. Hemos convocado y hemos invitado a colegas en diferentes partes del mundo, muchos de ellos que están en este momento en la zona de conflicto y que prefieren no participar por seguridad. Por seguridad. Agencias que se han visto afectadas como Reuters y la AFP francesa en la zona de conflicto. Un compañero de Reuters es una de las víctimas mortales en estos 13 días de crisis, pero está con nosotros en la mesa de Despierta y se los agradecemos muchísimo. Primero a Jan Albert Hudsen, él es representante de México para el Comité de la Protección de Periodistas. Él es periodista experimentadísimo, corresponsal y editor en México y América Latina, además de trabajar para varios medios de Bélgica y de Holanda. Bienvenido, Jan. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y a la distancia está Gonzalo Guancha, él es corresponsal español, él es enviado especial por todo el mundo, ha cubierto el Medio Oriente por años, él reportó la crisis y los conflictos de terrorismo yihadista en África y en Asia, la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, y para Televisa cubrió la convulsa primavera árabe en Libia, Egipto y Siria. También está, por supuesto, nuestro enviado especial Horacio Rochastaines y el corresponsal de NEMAS en Estados Unidos, Ariel Muzazos, a quien conoce usted muy bien y no merecen mayor presentación. Le preguntaba yo a Horacio, para tu presentación en esta mesa, ¿cuántas veces has estado en las escaladas de violencia en el Medio Oriente, en Israel sobre todo? Ya no me acuerdo, más de 10, me respondió, y con lo que acabas de vivir te veíamos un poco alterado, Horacio. Espero que las cosas estén más tranquilas. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Daniel, Enrique? Sí, así es. Te puedo confirmar que tuvimos suerte de correr al refugio que está a unos metros de donde nos encontramos ya alrededor de hace una hora. También antes de entrar al aire con Carlos Hurtado también nos había ocurrido que teníamos que correr al refugio por misiles que Hamás lanzaba hacia Israel. La población donde estamos, Sderot, es la más cercana a la franja de Gaza, a mis espaldas, que está a un solo kilómetro de distancia. Se calcula que para que un misil llegue aquí tarda únicamente 15 segundos. Y te puedo confirmar que tuvimos suerte de correr, como digo, al refugio porque el misil cayó aproximadamente a 150 metros de donde nos encontramos. Esta población de alrededor de 30,000 habitantes está totalmente vacía, evacuada totalmente, Daniel, Enrique. Se han ido, toda la gente se ha ido a otras ciudades un poco más en el centro de Israel, a Tel Aviv, a Jerusalén, a Haifa, pero tampoco pueden llegar al norte donde está amenazante Hezbollah. Así es de que disculpas a ustedes y a todo el auditorio si en algún momento suena otra vez la alarma antiaérea y tenemos que desconectar el micrófono para correr hacia el refugio. Por favor, si las condiciones de seguridad no son las propicias para que participes en esta charla, por favor, nos lo haces saber, ante todo tu seguridad. Gonzalo, Ariel, muy buenos días. Yo quisiera plantear un primer tema a todos ustedes, y es cuáles son las diferencias que pueden ver a 13 días entre esta escalada de violencia, entre esta crisis, esta nueva crisis, y las demás que muchos de ustedes han cubierto y han reportado. Jan, empezamos contigo. Yo creo que una diferencia muy importante entre el conflicto que vemos ahorita y otros conflictos, como por ejemplo la guerra en Ucrania, es que tiene un impacto mucho más amplio. Por ejemplo, yo soy de los Países Bajos y hay grandes partes de la población en Holanda que se sienten directamente afectados por lo que está pasando en Israel. Por ejemplo, la población de la segunda y tercera generación de inmigrantes de Marruecos y de Turquía. También hay un tema de migración muy importante en este momento en Europa, que también genera que las tensiones se exportan desde Israel y Palestina hacia otros lugares en el mundo. También las relaciones entre, por ejemplo, Estados Unidos e Israel, la Unión Europea e Israel, generan tensiones, generan emociones y también revelan ciertas divisiones que existen a nivel mundial, que estallan en el momento que estalla un conflicto así. Gonzalo, permíteme preguntarte, tú con toda la experiencia que tienes
en cubrir tantos conflictos, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación de cubrir este tipo de situaciones cuando en estos momentos de la tecnología la participación de las redes sociales, de esa inmediatez no siempre confirmada, pues juega un papel que hay que tomar con pincitas, como decimos en México, frente a la labor de informar, corroborar la información de nosotros los medios de comunicación. Lo has definido muy bien. Las redes sociales nos han dado a los periodistas y a los medios de comunicación una pista de patinaje en la que difundir nuestros datos, nuestros relatos, nuestra ciencia. Es decir, el periodismo crea la ciencia de la realidad. Lo que está pasando en cada momento se convierte en historia por el relato que hace el periodismo. Así debería ser. Pero con las redes sociales tenemos la tentación de usarlas y tenemos una gran oportunidad de llegar a más audiencia, con más inmediatez, todo lo que sabemos, con más interactividad, pero en ese relato que se hace del periodismo en las redes sociales se cuela todo lo que no es periodismo y es propaganda. Y es una línea que en los conflictos, como estamos viendo estos días, es muy difícil de dividir, es muy difusa y hay que ir siempre a tientas. Es muy importante, y Horacio y los compañeros que en este momento están sobre el terreno, asumir las limitaciones y decir, no lo sé, no podemos confirmar, hemos visto esto, hemos sentido esto, hemos olido esto, pero no podemos dar ciencia cierta de lo que está pasando, porque solo lo sabremos cuando la guerra de los relatos dé resultados y eso pasará dentro de mucho tiempo. Horacio, estas complejidades y estas dimensiones que fuera del territorio estamos percibiendo en el mundo, ¿se sienten también en campo? Porque finalmente has estado, lo decías, más de 10 veces en estas escaladas de violencia. Cuando estás reportándolo ahí, como lo estás haciendo ahora, ¿se siente algo distinto al resto de ellas? Sí, por supuesto, Daniel, y creo que la respuesta es sencilla y muy complicada a la vez. Ya lo vimos desde la guerra en Ucrania, una cantidad de desinformación masiva en redes, de propaganda también, y esta guerra lo ha llevado a un nuevo nivel y hay ya estudios al respecto. La oleada de imágenes falsas creadas de la nada, videos y opiniones sin fundamento se multiplican y se comparten por millones. En este caso se ha comprobado que la mayoría provienen de la región, no tanto de otros sitios del mundo, sino de aquí, de Oriente Medio, y no solo afecta a los medios y a nosotros periodistas en un mundo digital donde todos se convierten en expertos y donde quienes quieren su propia propaganda o su propia verdad, pues les presionan todo el tiempo, llamándonos incluso mentirosos, torpes en lo que hacemos. Es una presión que no descansa y la gente normal no escapa tampoco, y eso incrementa el odio y la intolerancia. Un ejemplo, Daniel, ayer entrevistamos a una mujer de gran corazón, no hay duda, nos vio trabajando en el frío, en la madrugada, nos trajo comida, nos trajo café, nos contó su historia, perdió seres queridos con Hamas, sus 2 hijos están a punto de entrar a Gaza, son soldados y los puede perder, pero nos mostró un video que ella juraba que era Hamas el día 7, una mujer que le prenden fuego estando viva. Es un video que le compartieron, que ella a su vez comparte con otros. Horas después lo cotejamos, buscamos, había algo que no cuadraba en ese video. No era un video de Hamas, ni siquiera había ocurrido en esta zona del mundo, sino en América Latina. Nuestro papel de los medios, muy complicado, ver más allá de la paja, hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, exponer estas mentiras y con suerte recuperar la credibilidad, sostenerla. Es un proceso lento ante la inmediatez de las redes sociales, pero según analistas no hay por ahora otro camino. Ariel, hay otros jugadores, Ariel Mutsazos, que no están en el campo de batalla, pero que también están en una batalla por generar opinión pública. Y Estados Unidos es un centro crucial para esto, por la propia división política de ese país y porque de ahí, sale hacia el mundo de la información. ¿Cómo has visto este juego de la información de los conflictos, en especial, por supuesto, en Medio Oriente, allá en Estados Unidos, en los medios de los Estados Unidos? Lo que ocurrió, Enrique, con los medios más prestigiados, Jan, con el New York Times, con las propias agencias informativas alrededor del hospital, que tuvieron que ir modificando y editando sus cabezas conforme iba cambiando la información o conforme las versiones iban generando una nueva verdad o realidad. Ariel.
Sí, ayer lo comentábamos, buenos días al auditorio y por supuesto a los colegas. Ayer lo comentábamos, el New York Times cambió por lo menos 3 veces su cabeza, empezó culpando a Israel, después continuó diciendo que había sido un ataque y finalmente terminó diciendo que era una explosión, que es lo que al parecer, en términos informativos acabó sobreviviendo toda esta oleada de información. Hay algo importante. En primer lugar, los medios de Estados Unidos reflejan a nivel internacional, a nivel mundial. Son en muchas ocasiones la vanguardia de la información. Y en segundo lugar, algunas de las agencias informativas y de los medios que informan a otros medios también tienen origen aquí en Estados Unidos. Reuters no, Reuters es canadiense, pero de toda suerte son agencias que están presentes en muchos países. Y lo que sucedió en el caso específico del hospital es una muy buena lección, casi para ponerle en un libro de texto en las clases de periodismo, porque en una guerra como la que estamos viendo, y preguntaban además cuál era la diferencia con otros conflictos. Bueno, en esta guerra se está cubriendo a un Estado, a un país como Israel, contra un grupo terrorista, contra una organización terrorista. Y eso hace precisamente que lo que ya nuestros colegas tocaban cobre mucho mayor importancia. En una guerra, en un conflicto como este, los periodistas y los medios de comunicación no pueden solamente balancear la información. Tenemos que hacer una recopilación de información y tenemos también que darla a conocer de forma selectiva para no convertirnos en un medio, en un vehículo de información de los terroristas, del mensaje terrorista, para no convertirnos en un medio de difusión de este mensaje. Esto es importante en guerras, cuando hay 2 países, pero es mucho más importante cuando hay una organización terrorista involucrada. Y esto fue lo que pasó con el hospital. Ante la imposibilidad de ir a constatar cuántos muertos había, si efectivamente el hospital había sido golpeado, ante la imposibilidad de tener acceso a los videos de este supuesto cohete que todavía no terminamos de comprobar, aunque Estados Unidos ya ha dicho que sí, de este supuesto cohete fallido de la yihad islámica. Entonces algunos medios, incluso una agencia muy reconocida a nivel internacional y que todos tomamos como una de las referencias más importantes en el periodismo, terminó diciendo pues que el ministro de Salud de Gaza, que en esencia es el ministro de Hamas, decía que se había atacado un hospital, que Israel había atacado un hospital y que habían muerto 500 personas, y al final pues lo único que termina siendo comprobado es que hubo una explosión, que la explosión no fue en el hospital, fue en el estacionamiento, y que todavía hasta ahora, 2 días después, no sabemos cuántos muertos ha habido. Y eso se ha reflejado en los medios de comunicación, como decíamos. Precisamente eso, la propaganda que se busca en los bandos de una guerra, ha sido muy efectiva en sembrar un discurso que ha polarizado al mundo. Yo recuerdo hace un par de años, increíble estar hablando de otra guerra en los últimos 2 años, que también sucedió con Ucrania, pero en este tema ideológico y en esta confusión que el discurso de Hamas ha generado para un discurso pro-palestino, que son o deberían de ser por lo menos causas aisladas. Sí, totalmente. Yo creo que tanto en el caso de Hamas y el caso del IDF, o sea, que es las Fuerzas Armadas de Israel, estamos viendo una maquinaria propagandística muy experimentada que lleva décadas de generar desinformación, generar propaganda, y ambos lados están muy hábiles en generar discursos y sabiendo exactamente qué es lo que necesitan los medios, que buscan los públicos. Entonces, las y los periodistas tienen una labor muy importante en poder entender cuándo están confrontando propaganda o desinformación, o cuando están viendo información real. Yo, por ejemplo, en el periódico en que yo trabajo en Holanda, yo vi en vivo cómo se estaba cambiando la noticia del hospital, y vi en vivo cómo estaban cambiando también los títulos que dieron. Al principio dijeron, igual como comentó Ariel, ¿no?, el ministro de Salud de Gaza. Después dijeron, pero es el ministro de Hamas, hay que decirle que es de Hamas. Y así se fue evolucionando la noticia, y creo que es algo que en un conflicto como este, que no tiene precedentes, murieron, por ejemplo, casi 20 periodistas en apenas 2 semanas, que es algo que nunca hemos visto, es más que en Ucrania en 1 año y medio. Entonces, en realidad estamos aprendiendo mientras estamos viendo desarrollar la noticia. Entre los
los receptores de esta información o desinformación está, por supuesto, la opinión pública, pero hay primero receptores que toman decisiones económico-financieras que acaban por afectar en tiempo real al mundo. Entonces ahí también los filtros son importantes, ¿no? Sí, son sumamente importantes y yo creo que por eso también necesitamos a gente allá en el campo, ¿no? Como el compañero que ahorita se encuentra allá, que también puede reconocer cuando, por ejemplo, un video, yo vi ayer que... Sobre todo por el tema de redes sociales. Exacto. Lo que nos decía Horacio, ¿no? Sí, había un video, por ejemplo, de un cohete que estaban compartiendo usuarios de redes sociales en Israel y que estaban diciendo, ese es el cohete del yihad islámico que se cayó en el hospital. Algunos compañeros reconocían el video y dijeron, no, eso no es de ahora, es de hace 2 años. Entonces, el conocimiento y la experiencia en el campo también es muy importante, claro. Gonzalo, hablando de las repercusiones que este conflicto podría tener, parece que el mundo está en vilo por un actor fundamental en este, Irán. Irán, si se traspasa, digamos, al norte del Líbano, a Siria, a Egipto, países en los que tú viviste, ¿cómo analizas desde tu experiencia y desde tu perspectiva lo que podría ocurrir? Entiendo que es difícil decirlo, pero ¿cómo estás viendo el conflicto y los días y las semanas tal vez por venir en este? Pues para mí en este momento la principal fuente de preocupación es qué va a pasar con Hezbollah. Si Hezbollah decide intervenir con más peso y con más determinación de la que ha hecho hasta ahora, que ha habido incidentes que han sido respondidos con artillería desde Israel, entonces sí que definitivamente yo creo que estaríamos ante un conflicto que calificaría de irreversible a lo largo de años, porque se activaría la correa de transmisión que conecta con Siria y con Irán, que hasta ahora amenazan manifiestamente. Hoy en España el embajador iraní ha dicho explícitamente que si el conflicto en Gaza sale del control, ha dicho, el país agresor, en referencia claramente a Israel, se arrepentiría de ello. Entonces vemos también una escalada dialéctica que afecta incluso al tono diplomático, algo que ya nos da idea del punto de degradación de las relaciones, que deberían de ser de paz, pero están en la antítesis de ello. Y si entra Irán, pues ya podemos hacer el zoom out y ampliar la geopolítica y la geoestrategia y saber que si Irán entra en un conflicto contra Israel, entra en un conflicto contra Estados Unidos, sabemos que directamente Rusia volvería a activar todas sus fuerzas militares en Siria y ampliar sin duda alguna el conflicto. Así que hay una frontera muy delgada que podría separar este conflicto de una escala ya mundial y conectarlo incluso con lo que está pasando en Ucrania. Horacio, ¿cuál es el discurso que priva, que has podido escuchar entre las fuerzas israelíes? ¿El hecho de concretar una operación en esta zona o hay una idea, hay un discurso de que esto podría eventualmente ampliarse al resto de las fronteras del país? Claro, Enrique, y de hecho tuvimos una conferencia de prensa hace un par de horas con el que es ahora el ministro de Economía de Israel, que también fue alcalde de Jerusalén por alrededor de 10 años, y realmente su retórica, y no solo de él, porque fue una conferencia de prensa de 2 ministros, el ministro de Agricultura también, que es de hecho ex militar, ex del Shin Bet, y ambos realmente tienen una retórica extremadamente violenta, en donde el primero que te comentaba, él llegó a decir en la conferencia de prensa que ellos tienen como plan, como objetivo, por supuesto, y lo hemos escuchado varias veces, borrar a Hamas de la faz del planeta, del mundo. Eso lo hemos escuchado varias veces, pero el día de hoy fue incluso más lejos, y ahora que mucho se habla de Irán, mucho se habla de Hezbollah, mucho se habla de un levantamiento armado en el resto de Palestina, etcétera, él dijo, si Hezbollah decide entrar a esta guerra, si Irán decide entrar a esta guerra, a ambos también los vamos a borrar de la faz de la tierra. Eso, y teniendo a las fuerzas de los Estados Unidos en el mar, con la visita de Joe Biden mostrando gran solidaridad con Israel, diciendo que está hombro con Israel, e Israel persiguiendo esa retórica,
pienso yo que es extremadamente peligroso para lo que pueda suceder, porque Israel claramente no podría con tantos frentes. Hezbollah detesta a los Estados Unidos y ya lo estamos viendo en el Líbano con lo que sucedió el día de ayer frente a la embajada de los Estados Unidos con una turba que tuvieron que dispararles gases lacrimógenos para poderla dispersar. Así es de que es extremadamente peligroso hacia dónde va esto, y lo peor es que los liderazgos de ambos bandos, tanto de Israel como de Hamas, no son liderazgos que están dispuestos ahora mismo a sentarse a dialogar. No están interesados en eso. Ambos están interesados por diferentes intereses permanecer en el poder, y les conviene continuar con esta retórica porque además sus pueblos se lo creen, porque hablamos con israelíes y a través de los 23 años que he cubierto esta zona, te dan respuestas de cajón en donde se creen exactamente lo que dicen sus líderes. Y la mujer que entrevistamos ayer, que tiene sus 2 hijos a punto de entrar a la Franja de Gaza, está dispuesta a sacrificarlos en base a lo que le dicen sus líderes. Así es de que es extremadamente peligroso lo que está sucediendo, y nadie sabe lo que puede ocurrir en cualquier momento, y esto puede ser realmente, puede comenzar cuando Israel decida entrar aquí atrás a la Franja de Gaza, donde acaban de caer 2 proyectiles. Ahora, de la mano de lo que decía Horacio y por supuesto Gonzalo, lo cual planteábamos aquí en la mesa, el conflicto de Ucrania con Rusia hace 2 años que sigue latente, y este término que me encantó que usó Gonzalo para hacer zoom out y ver el conflicto con una dimensión mundial. En este contexto se reunieron Xi Jinping y Vladimir Putin hace algunas horas. Hablaron, no dijeron el término en específico, pero hablaron de lo que podría parecer un nuevo orden mundial. ¿Por qué no escuchamos parte de este discurso de Vladimir Putin ayer reunido con Xi Jinping? Достижение всеобщего, устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия. При уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития. Y entonces, para terminar, habría que plantear una pregunta con respuesta complicadísima, pero rápida. Jan, ¿estaríamos o podríamos estar hablando del principio de un nuevo orden mundial, de un mundo diferente al que conocemos y al que hemos conocido hasta ahora? Yo creo que es posible, ¿no? Hemos estado en un mundo unipolar durante mucho tiempo después de la caída de la Unión Soviética, donde los Estados Unidos eran el máximo poder y el Occidente mandaba el orden mundial. Y a partir del aumento del poder de China, estamos llegando a un mundo mucho más multipolar, y eso quiere decir que cada conflicto, cada cuestión diplomática, cada nuevo fenómeno en el área mundial también se vuelve mucho más complejo, porque hay más jugadores que tienen un interés, y eso quiere decir que también para Estados Unidos no va a ser tan fácil mantener la postura que siempre han tenido sin confrontarse con estos nuevos jugadores. Ahora, Ariel, decían en alguna campaña, es la economía, y agregaban otra frase, pero creo que sigue siendo la premisa, ¿no? Sigue siendo la premisa, la economía en Estados Unidos, sin duda alguna, y esa es la vara con la que están midiendo a Joe Biden, y esa es la vara con la que están midiendo a Donald Trump, y curiosamente, el desempleo en Estados Unidos en estos momentos está en su nivel histórico más bajo. Y aún así, las percepciones más que las realidades han tomado el lugar del conductor, Enrique. Gonzalo, veía que asentabas ante la pregunta de Enrique. Para terminar, ¿estamos hablando de lo que podría ser el principio de un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial? Sí, lo que no sabemos es cuál será ese nuevo orden. Sabemos que precisamente sonreía porque China aboga por un orden mundial más basado en la libertad económica, aunque pueda sonar contradictorio, convertirse en el principal proveedor de infraestructura y de suministro del hemisferio sur del planeta, sobre todo en África, pero no sabemos qué papel quiere jugar Rusia en ese nuevo orden mundial. Rusia no es una potencia económica, sí es energética y sí es militar, pero quiere ir a rebufo de ese orden mundial de China, y no sabemos en qué se traducirá y cómo afecta a Oriente Medio, a esta región que ahora mismo está en pleno hervidero, pues
indescifrable está Irán, están los intereses de Egipto, que no olvidemos, Egipto ahora mismo es la entrada de esa ayuda humanitaria que pasa por ser la única esperanza para los millones de civiles palestinos que siguen siendo víctimas de este conflicto. Y Egipto tiene elecciones en diciembre, así que ¿qué pasará? Es indescifrable. Que es un punto de inflexión, está claro. Hacia dónde vamos, yo no pondría la mano en el fuego por ningún rumbo. Gonzalo, gracias por haber participado desde España con nosotros esta mañana, esta tarde para ti. Ariel, gracias como siempre. Horacio, ¿qué te decimos a ti? Cuídense mucho, por favor, la seguridad ante todo. Gracias por tus crónicas, por tus historias, por tus narraciones. Jan, gracias por haber estado esta mañana en la mesa. Muchas gracias. Con esto nos vamos a una pausa, 7:38. Volvemos. Bueno, regresamos a nuestro país, que la información no es poca tampoco por acá. El Senado de la República recibió la minuta enviada por los diputados que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal. La bancada de Morena se impuso y logró que la minuta se turnara solo a 2 comisiones, la de Hacienda y la de Estudios Legislativos. Senadores de oposición criticaron esto y exigieron que se incluyeran más comisiones presididas por otros partidos, pero no lo lograron. El tema será discutido el próximo miércoles. Que debe hacerse un parlamento abierto, a razón de que son 55,000 trabajadores del Poder Judicial en todo el país los que se verían afectados. A mí me parece que un poder no puede estar extinguiendo fideicomisos de otro poder sin que se haya una clara afectación a la Constitución. Va, la iniciativa va porque va y el pueblo de México va a quedar agradecido. Esto debimos haberlo hecho desde que entramos aquí al Senado de la República. Bueno, y ante esto, trabajadores del Poder Judicial Federal acordaron por mayoría un paro de labores que va a terminar el martes 24 de octubre. En materia de trabajo, juzgados de distrito, 8 a favor. Tribunales colegiados en materia de trabajo, 16 a favor. Materia civil, juzgados de distrito, 13 a favor. Tribunales colegiados en materia civil, 15 a favor. Juzgados auxiliares del centro, 2. Si una vez que el Senado lo apruebe, obviamente también vamos a meter, pero no amparos colectivos, vamos a meter obviamente igual hasta un amparo por cada trabajador, porque se afecta a cada trabajador en lo individual. Y mira, se estima que el paro en el Poder Judicial Federal retrasará juicios hasta por 1 año. Los más afectados son quienes esperan fallos en materia civil, familiar, laboral, resolución de amparos. Es decir, se pueden quedar atorados casos relacionados a pensiones alimenticias para menores de edad, casos clave para trabajadores, empresas u otros sectores. Expertos señalan que un juicio federal se lleva un promedio de 6 meses para emitir un fallo. Ahora, con el paro podría extenderse hasta 12 meses o más. Tampoco habrá lugar para que los abogados ingresen juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, solicitudes de audiencia e impugnación y omisiones del Ministerio Público. Esto dificultará que los secretarios puedan acordar y los jueces de distrito pronunciarse sobre cualquier caso. El presidente López Obrador criticó que los trabajadores del Poder Judicial salgan a defender lo que llamó privilegios que dijo representan esos fideicomisos. Porque tampoco se van a quedar pobres, los ministros van a seguir ganando. Sí, ya no 700. Es más, creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen, es como un guardado. Del otro lado, el ministro de la Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que es mentira que los fideicomisos sean un privilegio. Aseguró que son un beneficio para sus trabajadores, con lo que se garantiza la independencia del Poder Judicial. No faltan las voces que por intereses muy de ellos, muy particulares, procuran desestabilizar y minimizar el trabajo de jueces, magistrados y ministros. La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales.
Vamos a repasar en tiempo real las operaciones del peso frente al dólar en mercados internacionales. Hay presiones para la moneda mexicana, por supuesto, derivado de todo este contexto internacional, noticias locales de Estados Unidos y también locales de nuestro país. Gráfica en tiempo real de Investing. Vamos a revisar en cuánto está en este momento, en 18 pesos con 30 centavos. Y aquí vemos la trayectoria que ha tenido a lo largo de las últimas semanas la moneda mexicana. El INEGI informó que en septiembre de 2023 el indicador oportuno de la actividad económica anticipa un aumento del 3% en el indicador global de la actividad económica del IGAE en la comparación anual. La variación esperada de las actividades secundarias es un aumento del 4.8% y en el caso de las actividades terciarias avanza un incremento del 1.9%. El Servicio de Administración Tributaria del SAT informó que para solicitar el comprobante fiscal digital por Internet, conocido como CFDI, la factura en la compra de productos o por la prestación de servicios, no se requiere entregar la cédula de identificación fiscal o una constancia de situación fiscal. En un comunicado señaló que el contribuyente solo está obligado a proporcionar verbalmente o por escrito la clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y el uso fiscal que le va a dar a ese comprobante, nada más. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos para la Federación para el 2024 y, como le informamos, el gobierno federal estima percibir 9.066.045 millones de pesos. Se prevé una inflación del 3.8%, un tipo de cambio de 17 pesos con 60 por dólar, un precio de barril de petróleo en 56.70 dólares, pero bueno, lo que ha generado mayor debate entre los legisladores fue ese monto de endeudamiento interno que asciende a 1.900.000 millones de pesos. Y también los diputados aprobaron en lo general la Ley Federal de Derechos. Establece que los ingresos que se obtengan por el derecho que cobran a visitantes extranjeros se destinen a la construcción y operación del Tren Maya. Una reducción del 70% en la cuota por el registro de título o cédula profesional para estudiantes de nivel técnico y la extensión del pago de acceso a sitios y zonas arqueológicas a las personas de pueblos y comunidades indígenas de los municipios colindantes. Vamos contigo, Vivi, ¿qué nos tienes? Gracias, Enrique. Manejar mejor nuestras finanzas con una tarjeta de crédito se puede. Sí, con la tarjeta de crédito BBVA tienes todas las herramientas que necesitas para lograrlo. Por ejemplo, puedes gastar sin pasarte poniéndote un límite de gastos diario, puedes calcular los intereses que pagarás mes a mes y hasta puedes contactar a un asesor para pedir ayuda personalizada. Todo esto desde la app BBVA. Si quieres conocer más, entra a bbva.mx/tu tarjeta. BBVA, creando oportunidades. Volvemos. Gracias, muchas gracias, Vivi. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más. Desde el martes hay una reducción en el suministro de agua en 12 alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, habitantes de Iztapalapa reclamaron que la falta de agua es un problema con el que ellos viven y vaya que lo hemos podido comprobar desde hace muchísimo tiempo, por lo que tienen que comprar garrafones para poder lavar, para poder cocinar. Así viven ellos en gran parte de esa alcaldía. Compramos el agua, el señor que trabaja aquí, ese es el que nos trae el agua, porque le encargamos pipa, pero nos cobran. En el Estado de México también hay afectaciones por la falta de agua. Vecinos de la colonia El Chamizal, en Ecatepec, denunciaron que llevan 8 meses sin el servicio. Tienen que comprar pipas para poder cubrir las necesidades básicas de limpieza. En el estado hay 11 municipios con reducción del suministro por los bajos niveles del sistema Cutzamala. Se incrementó la actividad del volcán Popocatépetl otra vez. Ayer tuvo 2 fuertes explosiones, una a las 7 de la noche con 39 minutos, la otra a las 2 de la tarde con 9 minutos. La fumarola superó los 1000 metros. Se advirtió de la posible caída de ceniza otra vez en zonas aledañas, incluso en algunas alcaldías de la Ciudad de México. En las últimas horas el Popo ha emitido 397 exhalaciones. Se pide, como siempre, no acercarse al volcán, en especial al cráter, ante el posible lanzamiento de fragmentos incandescentes. Sin embargo, el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo, fase 2. Esta es una muy lamentable noticia en la carrera Panamericana 2023. Ayer se registró un fuerte accidente en San Luis Potosí, donde murió el piloto Carlos Gordó Álvarez, quien iba a bordo de un Studebaker Dictators 1934 con el número 202. Gordó viajaba acompañado de Cristian Ángeles, quien fue llevado para recibir atención médica.
Lamentable. Buenos días. Buenos días. Señores, muy buenos días. Consecuencias de fecha FIFA. Sí, lo de Diego Valdés con las Águilas del América será baja con el equipo entre 4 y 6 semanas. Se va a perder lo que resta del torneo regular en nuestro país, así como la fecha FIFA del mes de noviembre, la lesión del chileno Diego Valdés. Bueno, luego de que fueron separados por un caso de indisciplina, Alexis Vega, el Chicote Calderón y Raúl Martínez se reintegraron a los entrenamientos de las Chivas. No viajarán a Puebla para el encuentro de la jornada 13. Y el astro de la selección brasileña, Neymar, sufrió una ruptura de ligamento cruzado y menisco de la rodilla izquierda y deberá someterse a una cirugía que lo va a mantener alejado de las canchas por tiempo indefinido, mínimo 6 meses. Wow. Los Astros de Houston vencieron 8-5 a los Rangers de Texas. Reaccionaron los Astros en la serie de campeonato de la Liga Americana, que se puso 2-1 todavía en favor de los Rangers. Texas perdió por primera vez en estos playoffs. Había ganado sus primeros 7 partidos. Y felicidades al equipo mexicano en los Panamericanos de béisbol. Juegos sin hit y carrera en 5 entradas. ¡Ay, qué bien! 16-0. ¡Qué bien! Arrancó el béisbol panamericano, aunque hasta el viernes. Mañana es la inauguración. Mañana viernes la inauguración. Muy bien, gracias. La atención puesta en Norma, capitán Archie. Efectivamente, querida Dani, Norma se encuentra ubicado a 490 kilómetros de Manzanillo, 610 del extremo sur de la península de Baja California. Se desplaza a 9 kilómetros por hora y se espera que impacte ya degradado. Ahorita está como huracán mayor, se va a degradar y se espera que impacte el extremo sur, esto entre el sábado y el domingo. Nuestra Ciudad de México para el día de hoy, 25 grados, Portland, 23 grados. Me refiero a Portlanepantla, Estado de México. Eres único e irrepetible, capitán Archie. Gracias, capitán. Único e irrepetible. Ve lo que sucedió en Connecticut, eso sí es en Estados Unidos. Ahí un oso entró en una casa y se robó una lasaña congelada. En estas imágenes se puede apreciar cómo el animal usa sus patas para abrir el refrigerador, toma la comida y después escapa por la ventana. Lo único que no hizo fue cerrar la puerta del refri. Muy mal. Y tampoco la calentó. Se la comió fría. Se la llevó a su casa. Gracias por esa dosis de felicidad diaria. Y todavía dices eso así en Estados Unidos. Señores, que tengan muy buen día. Buen día para todos. Seguimos despierta, Vivi. Gracias, Dani. Esta es la imagen del día. Tengo entendido que me ¿puedo grabar? Correcto. En el Estado de México, supuestos policías golpearon y patearon a un hombre sobre la vía Gustavo Vaz porque presuntamente lo intentaban extorsionar y él los grabó. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado información al respecto. En otros temas, asesinaron a 2 hombres afuera del estacionamiento de un centro comercial en Interlomas, Estado de México. Según las primeras investigaciones, se trató de un intento de robo. En Oaxaca asesinaron al síndico de San Martín Intulloso, Andrés Guzmán, junto con su esposa y su hija. Y en Jalisco asesinaron al exalcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes. En Pachuca detuvieron a un presunto violador serial, contactaba a sus víctimas a través de apps de citas y las drogaba. Le atribuyen decenas de agresiones. Se agudizan las protestas de trabajadores del Poder Judicial en defensa de los fideicomisos. El paro de labores terminará el 24 de octubre. El Senado turnó a comisiones la minuta que propone extinguir 13 de los 14 fideicomisos. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de ingresos para el año que viene. Esta mañana seguirá la discusión en lo particular. Sigue la polémica sobre la responsabilidad de la explosión en un hospital de Gaza. El ejército israelí sostiene que se trató de un cohete fallido lanzado por la yihad islámica. Aún no está claro el número de víctimas. Israel autorizó la entrega de ayuda humanitaria en Gaza tras la reunión con el presidente Joe Biden. Empezará a entrar a partir de mañana desde Egipto. Hasta aquí el resumen. Continuamos en Despierta. Gracias, muchas gracias, Vivi. 8 de la mañana con 3 minutos. Buenos días, Eduardo. ¿Se te dijo que vinieras vestido Vengo de rosa. Y me dices que tu camisa tiene una rayita de medio milímetro. No, tiene cuadritos rosas. Ay, es que la corbata rosa... ¿No te gustó? No, está sucia. Ah, ¿está sucia? ¿Y no la pudiste lavar con la anticipación que se te pidió? No. No, muy bien. Bueno, pero sí está bonita tu camisa con una mini rayita rosa. Pero mira tú, vienes de rosa muy bien. Vístase de rosa hoy y puede ponerse un detallito. Es un día muy una importante, rayita. la verdad, ¿no? El Día Mundial por la lucha en contra del cáncer de mama. Estaremos hablando también, por supuesto, de esto, pero también nos pondremos ya casi ¿A bailar? El fin de semana. ¿De quién se trata? ¿Quién está en el foro de Despierta hoy? ¡Oh!
Hoy no más. Capaz de la Sierra. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Capaz de la Sierra. Y no se pierdan la entrevista ahorita con Capaz de la Sierra, aquí en Despierta con Daniel y Lalo. Hoy no más. Eso, hoy no más. Aquí los esperamos más tardecito. Gracias por haber venido. No, pues sí vamos a bailar, ¿no? Sí, claro. Venga de ahí. Viernes y arrancamos con la información. Sí. Yo le pregunto, ¿usted se siente seguro en la ciudad en la que vive? Esta mañana el INEGI presentó la encuesta de seguridad pública urbana. Mire, a nivel nacional, en septiembre, el 67.4% de las mujeres considera inseguro vivir en su ciudad. En hombres es del 54.1%. Las ciudades consideradas más inseguras son Fresnillo, en Zacatecas, con un 95.4%. Ciudad Obregón, en Sonora, con 92.3%, y Zacatecas, la capital, con 92.1%. Las de menor porcentaje son la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 15.8%, Piedras Negras, en Coahuila, con 19.7%, y San Pedro Garza García, en Nuevo León, con 20.8%. Los espacios físicos donde la población percibe mayor inseguridad son los cajeros automáticos, que sobre todo están situados en la vía pública, con 70.8%, el transporte público, y cómo no, con las imágenes y con la información que diario tenemos que platicarla, con 54.2%, y el banco o los alrededores del banco con 55.4%. Interesantes estos datos. Tengo entendido que me pueden... ¿Puedo grabar? Correcto, a los 5 metros. No, pero ¿por qué me voy? ¡Ey! ¡Ey! En el Estado de México, supuestos policías de Tlalnepantla golpearon al conductor de un coche sobre la vía Gustavo Vaz en la colonia Barrientos. Los oficiales lo detuvieron por llevar los vidrios polarizados y le exigieron 20,000 pesos para no levantarle la infracción. Pero al darse cuenta que los grababa, trataron de quitarle el celular, lo tiraron y lo patearon. El conductor también denunció que los policías lo siguieron golpeando arriba de la patrulla. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado información al respecto, pero ahí está el video. Y por supuesto, estas cosas no abonan a sentirse seguro en la ciudad en la que uno vive. En Guadalajara, un hombre fue detenido por robar cable del registro del servicio público. Esto se logró gracias a una llamada anónima y al monitoreo del C5. El sujeto y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal. En la Ciudad de México, un grupo de manifestantes intentó irrumpir en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Protestan por el sistema de registros y el programa de ordenamiento territorial. Esto es parte de lo que sucedió. Luego realizaron un bloqueo ahí sobre San Antonio Abad. Y te va, esto 7 veces se te va y regresar. 7 veces. Ayer desalojaron a los pasajeros de un vagón del metro, la línea 3, la que va de Indios Verdes a Universidad, por una gran cantidad de humo de nueva cuenta. Esto provocó, por supuesto, retrasos en toda la línea. El sistema confirmó en sus redes sociales que retiraron el tren para su revisión. Luego de unos minutos, el servicio continuó con normalidad. En Morelia se incendió un corralón en la colonia Río Florido, cerca de la salida a Quiroga. Al menos 17 coches quedaron calcinados, como lo vemos. Protección Civil de Michoacán controló las llamas y confirmó que no hubo heridos. Las causas. Sobre la carretera Manzanillo-Colima se registró un accidente de un tráiler de doble semirremolque y un autobús de pasajeros. Lamentablemente 12 personas resultaron heridas. Fue en una zona de curvas donde presuntamente el conductor de la unidad perdió el control. Impactó el muro de contención y entonces fue cuando invadió el sentido contrario. En Puebla, autoridades buscan al conductor de una camioneta que chocó contra varios automóviles estacionados. El hecho ocurrió en la colonia Ricardo Flores Magón, ahí en el municipio de Atlisco. El sujeto, que al parecer conducía en estado de ebriedad, se dio a la fuga. Una persona resultó lesionada. Desde tempranito empezaron a llegar los feligreses de Atlacomulco a la Basílica de Guadalupe. Se prevé que en total sean 50,000. Por ahí estás tú, Memo Segura. Buenos días, adelante.
Daniel, Lalo, buenos días. Efectivamente, se trata de una de las peregrinaciones más numerosas que visitan a lo largo del año el recinto mariano, y como podemos ver, bueno, pues ya la mayoría de ellos se están instalando con casas de campaña, están colocando algunas carpas. Pues aquí van a pernoctar, tendrán una velada nocturna y mañana será su ceremonia religiosa. Van a regresar a sus comunidades de origen luego de cumplir un año más con esta tradición. Hay calles cerradas, hay algunas estaciones también aledañas a la Basílica de Guadalupe sin servicio, así que tómenlo en cuenta si es que tiene que circular por esta zona. Así las cosas, volvemos al estudio con ustedes. Buenos días. Gracias, muchas gracias, Memo. Estamos al pendiente y justo por eso habrá cierres. Así es, la villita, qué bonito se veía, ¿verdad? Bueno, el Metrobús cerrará hoy y mañana las estaciones de La Villa, Hospital Infantil, Gustavo Amadero, Misterios, Garrido, Indios Verdes, de las líneas 6 y 7, por una peregrinación, la que ya veíamos, que ya está en la Villa de Guadalupe. Las alternativas son los tramos de El Rosario a Deportivo, 18 de marzo, de Martín Carrera a Villa de Aragón y de Avenida Talismán a Campo Marte, así que para que lo tengan claro, son 50,000 peregrinos que vienen y ya están en la villa. Muy bien, estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa marcharon en Culiacán, en Mazatlán, en Guamúchil y en Ahome, además de Los Mochis, porque denunciaron la violación de la autonomía universitaria tras la separación del cargo del rector Jesús Madueña Molina, a quien refrendaron su respaldo. Le cuento un poquito del contexto. Él es investigado por una presunta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas para las casas de los estudiantes durante la pandemia. Ayer regresaron a clases más de 700,000 alumnos del nivel básico en Chihuahua, luego de 2 días de paro de maestros que exigían la entrega de los libros de texto gratuitos. Estaba frenada debido a amparos tramitados por los padres de familia, sin embargo retiraron las demandas y también desde ayer se reanudó la entrega en más de 5,900 escuelas. La Secretaría de Educación y Deporte del Estado ya había repartido el 52% de libros. Hay un enorme compromiso por alcanzar precisamente esos aprendizajes que se estaban quedando un poquito retrasados, que buscamos la manera con material complementario, con copias de aquí, con el cuadernillo que nos fue proporcionado también. ¿Sabes qué sería interesante ver en estos meses desde que inició el ciclo escolar cómo ha sido el desarrollo del curso de los niños en Chihuahua, ¿no? ¿Qué materiales de apoyo han usado en tanto no tenían iban a usar los anteriores y bueno, ahora ya se van a repartir estos. Sería interesante hacer, digamos, una comparación entre los niños de otros estados y los niños de Chihuahua, para bien o para mal. Así es, a ver qué resultados hay, ¿no? 8:11, pausa, no se vaya, volvemos. 19 de octubre, día importante para las mujeres, pero también ya lo decíamos para los hombres. Vístase de rosa, si puede. No como. En Pachuca detuvieron a un hombre presuntamente involucrado con decenas de agresiones sexuales en el Valle de México. Ojo, a sus víctimas las contactaba por redes sociales. Es algo que nos puede pasar a todas y a todos. Mucho cuidado. Nos lo cuenta Antonio Nieto. Luego de drogar y violar a sus víctimas, Roberto N. les dejaba una nota. Estas mismas notas hicieron que agentes de investigación de la Fiscalía Capitalina relacionaran 15 violaciones ocurridas solo en Ciudad de México, pero este hombre agredía a jóvenes que conocía en una red social desde 2021, por lo cual podría estar vinculado a más de 30 violaciones en la capital, Estado de México e Hidalgo. Policías adscritos a la Fiscalía de Delitos Sexuales lo siguieron hasta un poblado en el estado de Hidalgo y ahí lo detuvieron. Según las indagatorias, Roberto, de 34 años de edad, contactaba a jóvenes a través de una red social. Los citaba en hoteles de Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztacalco. Allí vertía una sustancia en las bebidas y cuando sus víctimas quedaban inconscientes las violaba. Les robaba dinero, su teléfono, su identificación y les dejaba notas intimidatorias escritas a mano. Calladito, sin decir nada, les advertía, todo con el fin de que no denunciaran. Tras ser capturado, pues tenía una orden de aprehensión en Hidalgo, Roberto N. dijo que escogía a sus víctimas por su complexión delgada y por ser estudiantes de clase media. Cometió su primer delito en 2012, un abuso de confianza, pero libró la cárcel por ser primo delincuente. Antonio Nieto, Noticias N+.
La Fiscalía del Estado de México detuvo en Chalco a Jesús Ernesto N., un guardia de seguridad que presuntamente acosaba a mujeres en el transporte público. Hace unos días lo exhibieron en redes sociales cuando mostró sus genitales a una pasajera. Hoy entra en vigor la reforma al Código Penal Federal para que ningún delito sexual contra un menor de edad prescriba y pueda ser sancionado. ¿De qué delitos estamos hablando? De pornografía, de corrupción de menores, de pederastia y de violación. En estos delitos se considera como víctimas también a personas que no cuenten con capacidad para comprender a resistir actos en su contra, incluso si son mayores de edad. Las reformas al Código Penal Federal fueron aprobadas por el Congreso de la Unión en septiembre y ayer fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Lo importante que es eso, porque hay personas que se atreven a denunciar, y con justa razón, además, claro, es sumamente entendible, muchos años después, ya que lo tienen un poco trabajado. Y que no es nada fácil que les decían, uy, pasó hace no sé cuántos años, ya no podemos hacer nada. Importantísimo esto que le acabamos de platicar. Así es, así es. El Senado aprobó una reforma a la ley del Seguro Social que va a beneficiar a trabajadores independientes, inmigrantes que viven en el extranjero. Podrán inscribirse al Seguro Social para obtener un seguro de enfermedades, maternidad y de riesgos de trabajo, pago de incapacidades, pensión y ahorro para el retiro, así como servicio de guarderías y prestaciones sociales. Esta reforma de entrada podría beneficiar a 33 millones de personas. Según cifras del INEGI, el 23% de la población ocupada son trabajadores independientes, pero solo el 0.1% tiene seguridad social. La minuta fue enviada al presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Van como 1,200 personas, mexicanos en el exterior, que pueden inscribirse a la seguridad social, pueden inscribir a sus familias y tienen también estos derechos. Me parece que va a ser muy importante para muchos de nuestros connacionales el que puedan inscribirse a la seguridad social. En el centro de la Ciudad de México es común, ojo con esto, la venta de maquillaje. Lo hemos visto todos, seguramente han pasado por ahí si viven o han estado por acá. Sin embargo, una gran cantidad del maquillaje que usted puede comprar allá es falso, pirata. Por lo regular, son hasta 7 veces más baratos que en tiendas establecidas, pero ojo, porque pueden provocar daños en la piel. En nuestro país, la industria de los cosméticos alcanza un valor anual de 11.300 millones de dólares, pero la piratería provoca pérdidas de 8.000 millones de pesos, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos. Gran parte llega desde Asia, principalmente de China, donde los realizan con sustancias tóxicas y bajo condiciones de insalubridad. Aunque lucen idéntico, tienen errores en las instrucciones, evidentemente el precio, que no puede ser 8 veces menor, Lalo. Y bueno, hasta errores ortográficos a veces en las etiquetas se puede encontrar. Estos pedidos a mí me llegan, no sé de dónde, de China, de cualquier otra parte del mundo. Me llega dependiendo de lo que yo pida, labiales, polvo, rímel, maquillaje. Mira, por ejemplo, tengo este MAC. Este en la tienda lo consigues en 600 y yo te lo doy en 100. ¿En cuánto lo consigue? En 20, 25 yo compro por mayoreo. Si el producto está por debajo de un 20% de lo que encuentras en el mercado formal, alerta roja, seguro no es un producto original. Y el daño puede ser irreversible. Seguro no es un producto original si te lo venden tan barato. O sea, es un hecho que hay algo mal e incorrecto alrededor de eso. Y el daño puede ser irreversible. Mucho cuidado. Hablando de temas de salud, lo decíamos, hoy es el Día Mundial, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Fecha que pretende concientizar acerca de la detección temprana. Eso es importantísimo, señoras, mujeres, también hombres. Pero también del tratamiento de los cuidados paliativos por esta enfermedad. En la actualidad, este padecimiento representa la primera causa de muerte en la población femenina en el mundo y en mujeres de 25 años y más en México desde el 2006. Y de acuerdo con el INEGI, la incidencia de casos registrados por cáncer de mama en mujeres ha crecido a casi el doble en la última década, pasando de 26.75 por cada 100,000 mujeres en el 2012 a 51.92 en el 2022, equivalente a un aumento del 94%. La letalidad de esta enfermedad registra un aumento de 16
17.46%, pues pasó de 14.76 por cada 100,000 habitantes a 17.19 en el mismo periodo. Expertos recomiendan realizar la autoexploración mamaria regularmente y en caso de detectar algún bulto o alguna anomalía, acudir inmediatamente al médico. Es de suma importancia la detección temprana para un tratamiento exitoso, Lalo. A veces como mujeres, y ya lo veíamos, a los hombres también los afecta. Sí, claro. Hay que hacer una autoexploración, hay que acudir al médico, pero como mujer a veces nos da miedo. En el momento en el que sentimos algo diferente, nos da miedo ir al médico para y que entre no más me rápido digan. vaya uno al médico, es más fácil salvar la vida. Esa es la clave. La detección temprana es la diferencia entre tener una enfermedad larga con un final incierto a superarla por completo. Si notas cualquier cambio en tus senos, una bolita, que se te arruga la piel, que se te sume la piel, como tipo celulitis, enrojecimiento, dolor, cualquier síntoma, inmediatamente te vayas con un especialista. María de la Luz padeció cáncer de mama hace 10 años, cuando tenía 32. En la autoexploración de cada mes me detecto una bolita, pero pues ya sabes, el miedo te invade de saber que es algo malo y lo dejo pasar hasta como a los 33 más o menos noto que la bolita comienza a crecer. Ahí es donde me empiezo a preocupar. Ya para los 34 me diagnostican cáncer de mama. Según cifras del INEGI, durante 2022 se reportaron 23.790 nuevos casos de cáncer de mama en población de 20 años y más en México. De los 20.6 millones de mujeres que tienen entre 40 y 69 años, solo 4.2 millones se realizaron una mastografía en el último año. Casi 20,000 con resultado positivo. En el Hospital Rubén Leñero de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México existe el único programa de reconstrucción de seno que hay en una institución pública en la capital y de los pocos que hay en el país. Consultas y cirugías son gratuitas. El programa funciona desde 2010. Empezaron realizando 20 cirugías al año y actualmente son 110 al año. Susana López Peña, Noticias NM+. La cirugía no es el único tratamiento para el cáncer de mama. Esto depende del tipo y del grado de diseminación. Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento, como quimioterapias, terapias hormonales, terapias biológicas e incluso radioterapias. Sin embargo, estos tratamientos pueden tener diversos efectos secundarios como cansancio, anemia, náuseas, vómitos, cambios en el apetito y el más evidente y que afecta muchísimo a la autoestima de la caída del cabello. El cáncer de mama, el cáncer en general, pero el cáncer de mama es un padecimiento que afecta, por supuesto, a la persona enferma, pero también a la familia, a todo el entorno de la familia. Lo decías, anímicamente. Afortunadamente hay fundaciones que apoyan a mujeres, a adolescentes y a niñas con la donación de pelucas. Itza Moreno no solo fue a verlo, sino que se cortó el pelo larguísimo que tenía para donarlo. Yo no me siento que soy yo misma y le digo, ahora con mi cabello sí soy yo. A veces las pacientes nos han dicho, es más complicado esto del cabello que el mismo cáncer. Puede parecer solo pelo, pero para algunas mujeres su pérdida en la batalla contra el cáncer es una de las más dolorosas, pues afecta su autoestima y confianza. En nuestra cultura latina, el pelo es muy importante para una mujer. Ella hoy decidió donar su pelo. La Fundación Oncoayuda tiene un proyecto llamado Belleza con Causa, en el cual cada 3 meses realiza convocatorias en redes sociales para colectas de cabello para poder donar pelucas a personas que las necesiten. Esta peluca lleva cabello de 4 o 5 personas. Una peluca de 30 centímetros en el mercado ahorita te cuesta 8,500, 9,000. 6 personas y 8 días de trabajo son necesarios para la elaboración de una peluca. Tienen que separar las trenzas por tamaño, desinfectarlas, seleccionarlos por tono y textura de cabello. Se cose en máquinas especializadas, se coloca en una malla y se hace un tejido a mano, pelo por pelo, para que la peluca se vea más natural. Les cambia totalmente el ánimo y en el cáncer muchas veces pues la actitud, el ánimo con la que lo enfrentes pues es muy importante para que el tratamiento funcione.
El cabello para donar debe venir en 1 o 2 trenzas de mínimo 25 centímetros de liga a liga. Tiene que estar completamente limpio y seco dentro de una bolsa resellable. Agradecerles a todos que muchas gracias por la donación. Con imágenes de Edgar González y Jair Jiménez, Itzabna Moreno, Noticias N+. Y a todas las mujeres y a todas las familias, a todos los hombres que están pasando por ese momento, ánimo. Sí, claro que sí. Sí se puede. Y lo del pelo pues, ayuda muchísimo. Muchísimo. En la autoestima, Mis respetos a todas las personas que lo han hecho. ¡Hola! Hola, buenos días. Ana Katy, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues se me pasó el rosa, pero bien. Fuera de eso, bastante bien. Traemos una historia fantástica el día de hoy. Sí, cómo no. El tibio. El tibio y tiene relación con... No me digas que fue cuando cumpliste 8 años, Toño. Sí. Aparte me digo, en los Olímpicos de México. Hashtag despierta para que participen y cuenten con nosotros estas historias. Fue en los Olímpicos de México. En el cumpleaños número 8 de Toño de Valdés, el tibio ganó su medalla. Lo sabe, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. 8 años y el tibio ganó su medalla. 8 de la mañana con 28 minutos, nos vamos a la pausa con un poco de humor y con música. Blink-182 ya reveló la portada y los nombres de las canciones de su nuevo disco que estrenará mañana. Pausa, volvemos. Do I have to die to hear you miss me?